El tren del pensamiento con Ana Vico. Inteligencia emocional y mindset para el éxito profesional. Puedes encontrarnos en trendelpensamiento.com. Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de saludarte como cada semana y contarte que te traigo el episodio número 3 del podcast, donde te voy a hablar de miedo al rechazo. ¿Qué significa tener miedo al rechazo? ¿Cómo puede limitar nuestra vida y nuestras decisiones? ¿Qué relación puede tener con nuestro crecimiento profesional? Descubre cómo puedes comenzar a sobreponerte al miedo al rechazo desde hoy y vencer esos bloqueos que te llevan años limitando. Como ves, el miedo al rechazo es algo bastante común y si no, vas a ver cómo está presentándose en tu vida. Así que nada más, vamos a empezar. Empezamos diciendo, ¿vale? ¿Y qué es esto del miedo al rechazo? Suena bastante raro. Bueno, vamos a tener claro primero qué es el miedo, porque miedo al rechazo es un tipo de miedo. Así que lo primero sería saber qué es el miedo. Tenemos que decir que el miedo es una respuesta animal, es una respuesta automática, es una respuesta innata y que su función es protegernos, es salvarnos, es preservar la vida, preservar nuestra integridad física y nuestra integridad mental también, ¿vale? Podríamos distinguir entre que existe el miedo real, como te estoy diciendo, el miedo de una amenaza que amenaza mi vida, un depredador, aquellos siglos anteriores que nos podía matar, y ahí evidentemente actúa el miedo y su intención es protegernos. Su función, la función de la emoción del miedo, es protegernos, es, venga, para adelante, sálvate, pies en polvorosa, ponte a correr. Y luego tenemos el miedo psicológico o miedo irreal, ¿vale? Este miedo es un miedo imaginado, es un miedo construido, es un miedo socialmente creado, vamos a decir. Ojo, no es que los miedos psicológicos no sean importantes. Estamos en una sociedad, estamos rodeados de personas, somos personas, vivimos en una sociedad, así que los miedos psicológicos también tienen su cabida. Estos miedos psicológicos que te estoy diciendo, aquí es donde entra el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a la incertidumbre, todo esto, ¿vale? El miedo, podríamos decir, que es una respuesta natural, innata, biológica, y a lo largo de nuestra vida nos ha hecho estar donde estamos, pero es verdad que este miedo psicológico es algo más nuevo, vamos a decir. El problema está cuando estos miedos psicológicos se vuelven desproporcionados, ¿vale? Y nos limitan en nuestro día a día. Para mí el problema está cuando queremos hacer algo y no podemos por estos miedos psicológicos. Tenemos muy claro cuál es nuestra meta y nos venimos abajo, nos desinflamos porque este miedo psicológico nos atenaza y, pues hace presa en nosotros y no nos podemos mover. Vale, habiendo aclarado qué es el miedo y qué tipos de miedo hay, ya sí que me toca hablar del miedo al rechazo. Podríamos decir que el miedo al rechazo tiene un componente social, como todos los miedos psicológicos, y tiene que ver con la opinión de los demás, la opinión que los demás tienen de mí, lo que piensan los demás de mí y lo que yo pienso de mí mismo o de mí misma, ¿vale? Yo tengo una expectativa interna, que también tiene que ver con las expectativas internas, de quién soy yo, qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué es lo que creo que la realidad me va a dar o qué es lo que creo que la sociedad me va a dar. Normalmente cuando vemos este miedo al rechazo es un miedo a que me digan que no, es un miedo a yo hacer una propuesta y recibir un no por respuesta, a que se nieguen a hacer algo que yo he propuesto, a encontrarme básicamente con un no. El miedo al rechazo es un miedo al no. ¿Qué pasa cuando este miedo al rechazo, miedo a que me rechacen, miedo a por ejemplo, cuando yo me ofrezco voluntaria y al final, pues mira, no, déjate de tonterías, no, tú no, vamos a elegir a otra persona? Yo ahí he sentido una mueca de rechazo en mí, ¿vale? Cuando yo voy hacia un profesor y quiero hacerle una buena impresión y esta buena impresión al final, pues mira, siguiente alumno. Ay, posiblemente este rechazo a mí me haya dolido. ¿Qué es lo que ocurre con el rechazo? El rechazo suele estar muy anclado también a situaciones del pasado, situaciones en las que formábamos nuestra estructura mental, nuestra estructura psicológica, nuestro componente de cómo percibimos el mundo y lo justo y lo injusto. Tiene que ver con los padres y la relación que hemos tenido con nuestros padres y el apego que hemos sentido en estos primeros años de vida. También tiene que ver con el colegio, las situaciones que yo he vivido de pequeño.
Entonces, claro, ahí es donde podemos tener esquemas anclados de rechazo que nos saltan cuando ya somos adultos. También está muy ligado con el perfeccionismo, no todo es el pasado, también tiene que ver con cómo yo afronto en general mis situaciones, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona perfeccionista, que ya hemos hablado del perfeccionismo, es o todo o nada, es que tiene que ser perfecto porque si no, es que no soy válido, es que no merezco la pena. Claro, esto también tiene que ver con el miedo al rechazo. Entonces, si ofrezco algo perfecto, no me pueden decir que no. Hay que tener cuidadito, ¿vale? Este miedo al rechazo también nos puede jugar malas pasadas. ¿Cuáles son los ejemplos de situaciones en las que este miedo al rechazo puede ocurrir? Bueno, normalmente este miedo al rechazo suele atenazarnos enormemente cuando nos toca las tareas difíciles, las tareas roca, las tareas hueso, ¿vale? En emprendedores tiene que ver muchísimas veces con llamar a posibles clientes. Cuando toca el teléfono, o sea, cuando toca el momento del teléfono de llamar y decir, oye, mira, te presento mi propuesta, me dedico a esto, que te digan que no, es que no puedo, no podría soportarlo. Entonces no lo hago. Entonces, claro, pospongo esta tarea de llamar a posibles clientes y lo que hago es, mira, mejor voy a seguir preparando mi portfolio. Esta procrastinación, que se podría etiquetar de procrastinación, y podrías pensar que tú eres procrastinador, es decir, pospones, dejas para mañana tareas porque hay otras más importantes, cuando realmente lo que hay detrás, si rascamos, es miedo al rechazo. Este miedo al rechazo podemos ver también que afecta en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo está limitando nuestra vida? ¿Cómo está limitando nuestras decisiones? Porque lo está haciendo. Este ejemplo que te acabo de poner es bastante común en el tema de los emprendedores. En el momento de llamar a los clientes, nos cuesta mucho. Vale, pues vamos a imaginarnos esta situación en la que tenemos que llamar a posibles clientes. Cuando lo he dicho, ¿qué ha surgido en ti? ¿Ganas de salir corriendo? ¡Ay, llamar a clientes! No. ¿O prefieres hacerte el muerto a ver si pasa la tormenta y me cae otra tarea? ¿Cuál es tu forma de actuar? Normalmente las formas de actuar ante el miedo son dos, ¿vale? Normalmente. Una es parálisis, otra es huida. Existe una tercera que es atacar, ¿vale? Cuando yo me siento acorralado, cuando yo tengo miedo, ataco. Que también puede darse si es tu caso, ¿vale? Pero normalmente tiene que ver con la parálisis o con la huida. Es decir, la parálisis es no hago nada, tengo que llamar a clientes, y tu mente se bloquea, entras en colapso, o huida. Lo que te he dicho de la procrastinación, ¿vale? Te intentas escabullir porque tienes que hacer otra tarea, porque ahora es que no tengo tiempo, es que ya son casi las 2, estos temas, ¿vale? Podemos hacer dos cosas, ¿vale? Podemos superar el miedo de dos formas. Una es superarlo de una manera inmersiva, es decir, nos sumergimos como cuando pegamos un chapuzón en la piscina, o podemos meternos poco a poco. Igual, como si yo me tuviera que meter a una piscina, hay dos formas de hacerlo. Una, o me tiro de golpe y ya está, o me meto poco a poco el pie, luego la rodilla y luego la barriguita y así hasta que me meto del todo. Como ves, hay dos formas de enfrentarse a este miedo, que también es un miedo al rechazo, ¿vale? Es un miedo, al fin y al cabo. Así que mi consejo, si fuera este el caso también, que tú tuvieras miedo al rechazo y te sientes identificado en lo que te estoy diciendo, es que si eres perfeccionista o te consideras perfeccionista o tienes presión social, tienes esa continua presión encima de ti, cuanta más parálisis creas que vas a tener, mi consejo es entonces que te vayas por el tema de la inmersión, ¿vale? Que vayas de golpe, que te sumerjas y digas, venga, ya está, vamos a enfrentar este miedo al rechazo porque si no me voy a ahogar con todo el equipo, ¿no? Por supuesto, el tema de inmersión, ¿vale? De superar los miedos con la técnica de la inmersión, es muy importante que la hagas con un profesional, ¿vale? Que sepa lo que hace, que te sientas acompañado, que te sientas protegido, porque si no, puede ser bastante contraproducente. Así que, cuidado. Entonces, puedes buscar recursos, como te digo, puedes buscar un profesional que te ayude a superar este miedo. También puedes escuchar este podcast, también es un recurso que te ayude a reconocer que tienes este miedo y saber que te está limitando y a ver cómo lo podemos trabajar. Y otra opción también es habituarse a vivir con un poquito de incertidumbre, ¿vale? Un poquito de miedo. El miedo es malo cuando nos enfrentamos a él de golpe, pero bueno, si incluimos un poquito de este miedo diariamente en nuestra vida,
Nuestra zona de confort se vuelve un poquito más, vamos a decir, incómoda a veces, pero la voy ampliando. Esta zona de confort donde yo estoy bien, donde yo me siento seguro, se va a ir poco a poco ampliando porque yo estoy saliendo de ella y volviendo a entrar, saliendo de ella y volviendo a entrar, ¿vale? Así que mi consejo es que metas un poquito de incertidumbre en tu vida. ¿Cómo afecta este miedo al rechazo a los emprendedores, al entorno laboral? Sobre todo tiene que ver cuando este miedo al rechazo está relacionado con la prisa. Y digo prisa, entre comillas, aunque no me estés viendo, porque esto es un podcast, pero tiene que ver con la prisa, ¿vale? Tiene que ver con la prisa para conseguir lo que quiero conseguir. Entonces, yo tengo un objetivo. Vamos a decir, yo tengo que llamar a clientes. Esa es la tarea que tengo. Bueno, si tengo prisa porque necesito clientes, los llamaré. Si no, pues no. Si no tienes prisa porque tu negocio ya es rentable, estás en una zona de confort, como te digo, donde, bueno, pues estoy bien aquí, no te vas a mover para superar ese miedo. No vas a salir, entrar, salir, entrar. ¿Por qué? Porque que no te merece la pena. También el cuerpo es inteligente y el cuerpo tiende al ahorro de energía. Entonces, si yo quiero ahorrar energía y sé que estoy bien como estoy y no tengo ningún problema porque económicamente me va bien, siempre ha habido trabajo en mi sector, ya vendrán los clientes, los que me vienen me sirven para llegar a fin de mes, pues entonces no hago nada más. Pero si tu vida depende de ello, si no llegas a fin de mes o si la vida de tu familia depende de que tú hagas esta tarea, ya te digo que entonces el miedo desaparece bastante rápido y aparece el valor y aparece el coraje. Para que te hagas una idea, esto es como en la naturaleza, ¿vale? Un depredador tiene que buscar comida. Bueno, pues si ha comido el día de antes, si no encuentra nada, pues no pasa nada. O si ha comido hace poco, bueno, pues me puedo quedar por aquí. No voy a perseguir esa gacela, tampoco es necesario, ¿no? Como te digo, tendemos al ahorro energético, los animales también. Así que nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos por qué ir a por un cliente porque hace poco que hemos tenido a uno o este todavía nos dura, bueno, pues no tenemos prisa. Ahora, si de verdad tienes hambre y te vas a morir de hambre, te digo yo que el miedo desaparece y te vas a por esa gacela como si no hubiera ninguna otra en el mundo. Y esto es igual. El que te digan que no se vuelve muy pequeño ese miedo cuando es que me da igual que no, es que necesito un cliente sí o sí, ¿vale? Entonces ya ese miedo se disminuye bastante. Como ves, es todo cuestión de perspectiva. ¿Quieres que te ayudemos con tu negocio o quieres hacernos alguna pregunta? Déjanos una nota de audio en trendelpensamiento.com. Ahora que conoces mejor lo que es el miedo al rechazo y lo hemos estado hablando, también cómo se manifiesta y qué tipo de modalidades tiene, bueno, pues vamos a empezar a ponerle freno, ¿vale? Lo primero es, como te he dicho, para empezar a trabajar este miedo al rechazo o cualquier tipo de miedo, es enfrentarte a él cada día, ¿vale? Cuanto más músculo hagamos en el no, cuanto más músculo hagamos en la negación, en el rechazo, tomando una distancia entre que si nos dicen que no, muchas veces es un no a la propuesta que hemos hecho, un no a la forma en la que lo hemos dicho, pero no es un no a nosotros como persona, ¿vale? No es un tú no vales. Tenemos que huir de esta forma de pensar. También es una forma de pensar muy del perfeccionismo, ¿vale? No están rechazándome a mí, están rechazando lo que yo estoy diciendo. O no están rechazándome a mí como persona. Por ejemplo, si yo me declaro, no me están rechazando a mí como persona y no valgo para nada, sino que, bueno, pues no encajo a esta persona y punto, ¿vale? Es algo muy personal. Tenemos que diferenciar entre opiniones y hechos. Así que lo primero que tenemos que hacer es ver si lo que la otra persona nos está diciendo es una opinión o es un hecho, ¿vale? Si es un hecho, es decir, hay un no, por ejemplo, tú vas a pasar por un detector de metales de estos de los aeropuertos y te sale una flecha roja que te dice no, tú por aquí no pasas, y te para el policía y te dice vuelve a pasar para atrás. Eso es un no, de que no pasas, ¿vale? De que estás cometiendo algo que no vas a pasar por ese filtro. Es objetivo. Existe algo metálico que está actuando en el radar y que te está diciendo un no. No es un no porque al resto de personas les haya dicho que sí y a ti el detector te ha dicho que no porque eres feo. No tiene nada que ver, ¿vale? Es algo objetivo con unas mediciones objetivas que son las que determinan el no. Ahora, si por ejemplo tú haces 20 llamadas y de esas 20 llamadas 19 te dicen que no y una te dice que sí,
no es que las 19 personas sean unas bordes y no quieran nada contigo. No, es pura estadística también, y son personas, tienen que ver con cada uno su situación, tiene que ver con su situación económica, su situación vital, si es lo que ellos están buscando o no están buscando, si les interesa o no les interesa, ¿vale? Eso es subjetivo. Cuando metemos máquinas, metemos objetividad. Cuando metemos personas, ya metemos subjetividad, metemos opinión. Así que lo primero es distinguir esto, distinguir qué es una opinión y qué es un hecho real. Entonces, lo primero es saber que cuando nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, sobre todo cuando hablamos con personas, ¿vale? No nos están rechazando a nosotros. Relajamos y lo que tenemos que hacer es seguir viendo cómo entrenamos este miedo al rechazo. Para combatir este miedo al rechazo, lo que yo propongo es enfrentarnos al rechazo todos los días un poquito, ¿vale? Entonces se puede aplicar lo que es la técnica de los 100 días, que esto no me lo he inventado yo, esto ya lo han hecho personas antes que yo, que era, como sabían que el rechazo era algo que no podían permitirse porque el día de la verdad, cuando les dijeran que no, se iban a venir abajo y iban a dejar su negocio, bueno, pues voy a entrenarme, como los deportistas, ¿no? Voy a entrenarme para el partido. Pues entonces, cuando tenga una cosa importante que hacer, una reunión importante, una propuesta importante, voy a entrenarme primero al rechazo. Voy a hacer que me digan no. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues diariamente voy a proponer algo a alguien para que me diga que no. Va a ser tan alocado, va a ser tan fuera de lugar que evidentemente te van a decir que no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puedes parar al primer estanco que veas en la calle o al primer kiosco que vendan revistas, todo esto, le dices: hola, oye, mira, es que quiero montar un negocio, ¿me prestas 1.000 euros? Algo así, súper loco. Y lo primero, esa persona se va a quedar así mirando en plan, ¿no? Lo más seguro es que te diga que no. ¿Por qué? Porque es una propuesta alocada, es una propuesta totalmente fuera de lugar, porque se lo estás diciendo a una persona que no conoces, en un entorno que, porque esa persona te iba a dar a ti 1.000 euros para un negocio, si no tiene nada que ver, ella se vende revistas. Entonces, tú vas a obtener un no a tu propuesta, entonces vas a saber que esa propuesta es la que se está llevando el no, no tú como persona. No tú como emprendedor que quieres abrir un negocio, no, es que has elegido a la persona incorrecta a hacer una propuesta incorrecta, pero has recibido un no de una persona real. Tú te estás enfrentando a un no de una persona real que te lo dice delante y lo estás recibiendo. Muy posiblemente, dependiendo del nivel de miedo al rechazo que tengas, te pongas colorado, tu corazón vaya a 1000, te quieras salir corriendo, porque, como te he dicho, tendemos a esa huida. Bueno, pues vamos a aceptar esas sensaciones, vamos a tomar conciencia de ellas, vamos a ver cómo se mueve este rechazo, asumir el rechazo dentro de nosotros mismos y ya está, ha terminado la tarea por hoy. Al día siguiente vuelves a hacer otra propuesta alocada a otra persona y así poco a poco hasta que vayas viendo que este rechazo poco a poco ya está dentro de tu vida. Como te digo, en un entorno que tú manejas. Es una forma loca de entrenar el miedo al rechazo, pero te digo desde luego que funciona, porque yo lo he practicado, porque lo ha practicado personas con las que yo se lo he recomendado y porque no deja de ser entrenar en el entorno real con esquemas mentales que nuestra mente no va a distinguir si eso era una propuesta de venta a un cliente o era una propuesta alocada. Así que te voy a dejar ese consejo para que lo tengas y también, sobre todo, decirte que lo importante es empoderarte, cambiar el mindset. Sé el dueño de tu mente y serás el dueño de tu destino. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda darle like si te ha gustado o dejarme una reseña en el podcast. A mí me ayudas mucho. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, sígueme en las redes sociales. Nos volvemos a ver la semana que viene en el próximo episodio del podcast. Un abrazo. Y en el próximo podcast hablaremos de cómo puedes influir en las personas. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. También puedes suscribirte a nuestra lista de correo para no perderte nada y unirte a nuestra comunidad de emprendedores en trendelpensamiento.com.